Bueno amigos, muy buenas noches. Dijimos que íbamos a hacer una nota en vivo a las 20 con Alejo Suppli, Alejo que es el subsecretario de Transporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Es así, Alejo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás para vos y toda la gente? ¿Jornada con mucho trabajo la de hoy? Jornada con mucho trabajo, exactamente. Son días movidos, la verdad que el transporte es un área bastante movida, pero agregándole la situación del coronavirus es bastante estresante, pero muy interesante, ¿no? Uh-huh. Transporte que cuando comenzó todo se frenó, ¿no? Sobre todo para que la gente no esté tanto tiempo junta con el riesgo lógico que esto significa, ¿no? Sobre todo en el comienzo, Alejo, cuando se desconocía un poco todo esto. Bueno, claramente, sí. Cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre y los primeros días de marzo tuvimos que tomar la determinación de cortar el transporte urbano de media y larga distancia, el transporte interurbano, perdón, el transporte urbano sigue funcionando, que es el que anda en cada una de las localidades, principalmente en la zona del AMBA o ciudades como del interior de la provincia de Buenos Aires, como puede ser Azul, Olavarría, Mar del Plata, Bahía Blanca. Pero bueno, eso era porque se cortó y se mantiene todavía en suspenso a raíz de que eso desparrama el virus por el interior. Lo mismo ha sucedido con el transporte de larga distancia a nivel nacional, como también los vuelos, ¿no? No hay vuelos ni internacionales ni dentro del país y mucho menos dentro de la provincia, ¿no? Teniendo en cuenta que la cantidad de casos lamentablemente siguen siendo muy importantes, todavía ni se maneja la posibilidad del regreso de lo que me contabas recién. Bueno, lo que va a determinar el regreso es la cuestión epidemiológica, ¿no es cierto? En un principio el ministro Meoni sí tiene intenciones de que vuelvan los vuelos a partir del 1 de octubre, pero no hay nada confirmado a raíz de que hay que ir viendo la situación. La semana pasada, lo que llevamos de estos días no son los mejores realmente. Tenemos mucha gente circulando. Los datos que arrojan la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos que tenemos, no es de lo mejor. Obviamente que a uno le interesaría que haya muchos menos contagiados y por lo tanto el transporte puede ser un canal que potencie esa situación. Por lo tanto, por ahora no están las condiciones dadas para que se vuelva a abrir el transporte. Pero reitero, esto es día a día, ¿no? Ujú. Lamentablemente es día a día. ¿Y reciben reclamos ustedes de los vecinos? Porque el transporte de larga distancia sabemos que es importante también. Sí, la verdad que por supuesto que es de importancia, pero la verdad no tenemos mayores reclamos por la situación. Podemos tener casos muy puntuales, como puede ser en alguna localidad que tenga la ciudad cabecera con las localidades que pueda tener esa ciudad, que no tenga un transporte que lo esté funcionando, pero en líneas generales no. Mire, el otro día estuve con un transporte poniéndolo en funciones de vuelta como transporte especializado, no como transporte normal, tiene varias circunstancias distintas, varias situaciones, como fue la ciudad, el transporte que hace Madariaga-Pinamar, que es un acuerdo que hicieron los dos intendentes, es una empresa de la ciudad de Mar del Plata que normalmente hace un transporte de la ciudad de Mar del Plata, Gesell, Madariaga, Pinamar, incluso Partido de la Costa. Bueno, acá ahora solamente está haciendo bajo una modalidad especializado, que es con la gente agendada, con controles muy específicos de punto a punto, que es decir, Madariaga, Pinamar, no pueden alzar gente en el recorrido y demás. Y eso funcionó a raíz de que los intendentes se pusieron de acuerdo, pero son casos muy especiales y no son la mayoría de la provincia, lamentablemente. Claro, es una zona importante esa. Es una zona importante, pero más allá de la importancia, digo, el trabajo mancomunado de dos intendentes que entienden que la gente necesita ir a trabajar, en este caso centralmente para los trabajadores. Es una especie, cuando le llamamos especializado, podríamos poner un ejemplo cuando una empresa contrata a un transporte, que puede ser un transporte escolar, un transporte de turismo o un transporte mismo normalmente que pueda hacer un recorrido entre ciudades de larga distancia, ¿no? Que lo Ujú. utilizan, lo contrata a ese transportista o a esa empresa para que le traslade desde una ciudad
hasta la planta de la fábrica, por ejemplo, lo ha hecho Toyota, lo ha hecho Volkswagen, otras empresas, los trabajadores. Entonces, entendemos que va encapsulado, digamos, a la gente se le toma la temperatura, son siempre los mismos trabajadores, se trata de no unificar trabajadores de distintas áreas. Entonces, bueno, eso es lo que, a eso le llamamos especializado, ¿no? Ujú. Aquí nosotros, casi en forma, no digo diaria, pero sí semanal, la gente nos manda mensajes cuando se abre la parada de micros, ¿no? Porque hay mucha gente que también necesita por ahí viajar, que no tiene vehículo y que eso también es importante. Hay que decirle que todavía hay que esperar un poco más. Hay que esperar un poco más, esperemos que sea poco. Yo creo que en ese sentido estamos mucho más cerca, ¿no? Del final de esta tragedia, ¿no? Pero sin duda, que sin duda que molesta, que complica, que hace que la gente el día a día no le sea tan fácil, pero tenemos que entender que la media y larga distancia centralmente no se utiliza para el trabajo, se utiliza mucho para el turismo u otras razones, incluso médicas también, ¿no? Claro. Muchas veces se utiliza el polo Buenos Aires o La Plata como los grandes centros de salud de la provincia de Buenos Aires, y ciudades del interior vienen a atenderse la gente a esta ciudad. Yo mismo vivo en La Plata hace muchos años, pero soy de una ciudad del centro de la provincia, de la Ciudad Azul, y conozco lo que es venir hacia las ciudades capitales a hacernos atender por temas de salud o Claro. porque Dios está en todos lados, como quien dice, pero atiende en Buenos Aires y en La Plata, ¿no? Un poco más en Buenos Aires, por lo menos el dicho es ese. Se viene una fuerte inversión en ferrocarriles. Estas ciudades como la nuestra, Azul probablemente también, que somos ciudades parecidas, nosotros tenemos 20.000 habitantes, creo que ustedes tienen un poco más de 20.000. El tren ha sido fundamental para que estas ciudades estén o hayan nacido hace algunos años. ¿Se viene una inversión importante del gobierno de la provincia? Mira, los trenes hasta, vamos a hacer un recuento histórico, el país se crió, Claro. se conformó primero a caballo y después del caballo fue el ferrocarril. Con los caballos se construyó el ferrocarril, en aquel entonces con los vaquianos, los ingleses, después los mismos argentinos, ¿no? Por supuesto, llevaron adelante el tren. Y creo que para la producción, más que incluso para el transporte de pasajeros, para la producción es central. Si uno mira el diagrama de los trenes en la República Argentina, está hecho desde las distintas extensiones del país hacia el puerto de Buenos Aires, que era el puerto primordial de la salida de las materias primas. Por suerte, ha existido distintas etapas históricas en la Argentina, como ha sido el peronismo, para que esas materias primas no se vayan en criterios de materia prima y si no puedan ser elaboradas en la Argentina, como también lo fue el último gobierno de Néstor y de Cristina, donde se le agregó muchísimo valor agregado y lamentablemente eso en los últimos 4 años se perdió. Pero bueno, vamos a la cuestión del tren concreto, es que el tren cumple una función primordial para bajar los costos de la producción de los argentinos y poder exportar al mundo en un grado de competitividad mayor. La provincia de Buenos Aires lamentablemente se quedó sin trenes. La última empresa era Ferrobaires, era una empresa de la provincia de Buenos Aires creada ya hace muchos años, y la gobernadora María Eugenia Vidal la disolvió y entregó el material rodante, entregó los trabajadores, incluso hasta el último archivo que había dentro de la Subsecretaría de Transporte, a la Nación. O sea, la provincia de Buenos Aires, con la última gobernadora, se quedó sin trenes, pero no sin política en la actualidad, por suerte. Tenemos un gobernador, y no lo digo porque uno pertenezca a esta gestión, lo digo porque es lo que pienso naturalmente y lo que creo que es así, piensa en grandes. Si ustedes pueden analizar la provincia de Buenos Aires, el gobernador ha puesto a la provincia dentro de las provincias petroleras. La provincia de Buenos Aires no genera petróleo, pero refina el 80% del petróleo que se consume en el país y estaba fuera del esquema de las provincias petroleras y el gobernador la sentó en esa mesa. Por ejemplo, la hidrovía. La provincia de Buenos Aires toda la vida tuvo un reclamo de participar de la hidrovía, de tener opinión, porque parte de nuestros pueblos, cerca de ustedes, incluso San Nicolás, la zona de Zárate y Sí. demás, tiene una influencia directa sobre la hidrovía, y la provincia de Buenos Aires estaba fuera.
y hoy la provincia de Buenos Aires está sentada en la discusión con la hidrovía. Ustedes lo pueden ver hace, si mal no recuerdo, 15, 20 días, el gobernador firmó en la provincia de Santa Fe junto a otros gobernadores y al presidente esa participación, y es lo mismo que estamos llevando adelante con los trenes, por supuesto, a raíz de que los trenes son nacionales. Va a haber una fuerte inversión, que lo viene habiendo, alrededor de 62.000 millones va a poner la Nación, y al más de 70.000 millones ponen, digamos, los 62.000 millones serían de fondos propios, y más de 72.000 millones son de fondos extranjeros, de financiamiento internacional. Pero no nos olvidemos que durante el último periodo del gobierno de Cristina Kirchner hubo un financiamiento internacional, si mal no recuerdo en este momento, me agarró una laguna, pero creo que es hasta los 10.000 millones de dólares, con el cual se está creando, se cambiaron los trenes de la zona del AMBA, donde se está creando o se está cambiando el Belgrano Cargas, y esos fondos están para llevarse adelante, gran parte de eso. Son fondos que se van abriendo en etapa según la elaboración. Convengamos que ha habido una gran lentitud en los últimos años para esa situación, no tanto para los trenes de pasajeros, digo no tanto porque, por ejemplo, La Plata-Buenos Aires, el famoso Roca, la electrificación, se tardaron más de 2 años del gobierno de Mauricio Macri, pero bueno, hoy el tren está electrificado, pero en términos estructurales no ha habido un avance tan importante como hubo en la gestión de Cristina, ¿no? Y eso hace que podamos atravesar la República Argentina, principalmente la zona norte, lo que es el Belgrano Sur, con menores costos. Nosotros estuvimos trabajando con ADIF, que es, bien, para que la gente nos entienda fácilmente, y no es fácil de entender esta parte, los trenes a nivel nacional están divididos en 3 partes. Por un lado, lo que son trenes de carga, los que corren los trenes de carga. Por otro lado, están los trenes de pasajeros que circulan por arriba de las vías, eso lo maneja SOPSE, la empresa se llama SOPSE, y actualmente lo preside Marinucci, con el cual tenemos un excelente diálogo y está haciendo un trabajo fenomenal realmente, porque no es una situación fácil, la infraestructura y todo que eso lleva adelante es mucho más complejo que la que podemos aplicar en los colectivos, por ejemplo. Y después ADIF, que ADIF es el organismo que administra las vías. Ahí está un hombre de Saladillo, de la 7ª sección electoral, que trabaja muchísimo en este tema, y con él venimos trabajando para recuperar el tren a la ciudad de Berisso. ¿Y cuál es la importancia de eso? Tiene 2 importancias centrales. Primero, porque ahí está el puerto de la ciudad de La Plata, para que pueda sacar la producción tanto que salga de la provincia como que ingrese a través de trenes. No nos olvidemos que es una ciudad chica, que imaginemos que solamente con el 50% del funcionamiento del puerto se absorben 700 trabajadores. O sea, imagínense la demanda de transporte de camiones que eso conlleva. El 100% de ese puerto saturaría toda la ciudad de Berisso y de Ensenada. Por lo tanto, el tren es de suma importancia. No solamente para el puerto, sino también para la zona industrial que tiene Berisso. Porque no nos olvidemos que tiene un polo industrial, y eso haría que puedan cargarse las mercaderías, incluso que vengan desde la provincia de Mendoza en un interconectado que se viene trabajando hasta el puerto de La Plata, como también podemos terminar en otros puertos, ¿no? La producción. Así que creo que se viene trabajando muy fuerte en eso, ¿no? ¿Y qué dicen los camioneros? Porque que el tren empiece a funcionar y empiece a llevar la carga, también hay todo un tema con los camioneros. Nosotros aquí en nuestra ciudad tenemos empresas de camiones que tienen gente que viene a trabajar de todos lados, son empresas muy grandes, que tienen un muy buen trabajo, gracias a Dios, y que lo pueden mantener, y que ganan bien, y cuando se libere eso, que también el tren es muy importante, también está el otro tema, ¿no? El tema de los camioneros. Y te quería preguntar cómo están las rutas provinciales, que mucho se ha hablado también en los últimos tiempos. Bueno, mira, con respecto a los camioneros, no son incompatibles. El proceso de la vuelta del tren de carga es un proceso lento, no es algo que se hace de un día para el otro, por varias razones.
por los costos que eso implica, por la infraestructura. No es algo que es más fácil hacer una ruta que llevar un tren adelante, ¿no? En términos generales, el terraplén, toda la consolidación, la colocación de vías, la señalización, no es algo de un día para el otro. Y parte de esa inversión también va a pasos bajo nivel, que eso es importante, por ahí me lo olvidé decirlo. Los pasos bajo nivel lo que hacen es, no solamente tienen que ver con la seguridad, para eliminar los pasos donde hemos tenido más de un dolor de cabeza, muchísimos muertos en la República Argentina, sino que supongamos en este momento, cuando se apunta a los trenes con respecto a la falta de distanciamiento, porque hay mucha gente en el tren, o puede haber en alguna hora pico mucha gente en el tren, que hace que necesitarías más unidades para generar el distanciamiento social dentro del tren, no se puedan correr más trenes porque cortaríamos las ciudades por demasiado tiempo. Supongamos Monte Grande, la ciudad de Esteban Echevarría tiene 3 estaciones de trenes. Y si uno le agrega 2 horarios más, le mantiene las barreras demasiado tiempo bajas, generaríamos un atolladero. Así que no es contradictorio el tren de carga con los camiones, porque aparte los camiones, como tampoco lo es el tren con respecto a la chata de empuje, digamos, las grandes distancias, en el caso de tener situaciones como tenemos nosotros con la hidrovía, conviene traer la producción en lo que se le llama chatas de empuje, y después el tren, y en el último tramo el camión. Y depende para qué cosa, qué regiones, es mucho más complejo que explicarlo rápidamente, ¿no? Hay productos que vienen de largas distancias que tienen que ver con, por ejemplo, el etanol, que se traslada en camiones por la complejidad que eso tiene y la dificultad que puede tener en que eso venga en tren. Así que no es incompatible. Y me habías hecho otra pregunta. Sí, por las rutas provinciales, ¿en qué estado están? O por lo menos en qué estado la han encontrado. Bueno, le voy a contar una anécdota. Vamos a poner el ejemplo camino de San Pedro hacia la localidad de ustedes, a Capitán Sarmiento. Sí. Cuando nosotros estuvimos en campaña con Kicillof, con Axel, estuvimos en ese momento estuvimos en San Pedro, y a la mañana fuimos en 3 autos. En el famoso Clio, en mi auto y en otro auto más. Y hay un tramo que es absolutamente desastroso, porque no tiene otra expresión que decir desastroso. Yo hice 10 kilómetros, reventé una goma, llegué un poco tarde a Capitán Sarmiento en aquel entonces. Digo, hay que reconocer que ha habido alguna obra, como puede ser el inicio de la Ruta 11 y demás, por la gestión anterior, pero realmente es absolutamente insuficiente. Y no tenemos que pensar solamente en las rutas, tenemos que pensar en las viviendas, tenemos que pensar en el agua, en el gas. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en su momento, en la ciudad de Tres Arroyos, que las empresas no querían agregar un gasoducto de menor tamaño, ¿no?, para el parque industrial, y es el Estado el que realiza ese tipo de políticas para que la ciudad de Tres Arroyos tuviera en ese momento un segundo parque industrial. Digo, las obras no solamente son rutas, sino son otro montón de cosas que permiten otro desarrollo. Y esta es una situación muy importante, y lo cuento porque allá por el 2005, en la ciudad, hablo de la ciudad de Desarrollo porque yo durante muchos años, y actualmente lo hago, pero con muchos años, trabajé con el diputado Concuto Moreno, que es un diputado, fue 3 veces diputado nacional, muy amigo de Néstor Kirchner y de Cristina. Y en aquel entonces un amigo de él se acerca que tenía financiera, y dice: mirá, me parece que viene en Nuevos Aires y me gustaría poner una empresa, ¿no? Y él, por supuesto, le dijo que sí, puso una empresa en la ciudad de Tres Arroyos que se llama Tostec. En el 2005, si mal no recuerdo, había algo de 11 fábricas en el parque industrial de Tres Arroyos. Cuando terminó el mandato de Cristina en el 2015, había más de 73 en el parque industrial 1, el parque industrial 2, con gas, con luz, con toda la infraestructura, con más de 11 empresas en ese momento, 12 empresas, no quiero dar una imprecisión, con una aduana para Puerto Seco. O sea, quiere decir que la producción que se exporta se cargaba en container
directamente precintados por aduana y salían por el puerto que tengan que salir, en este caso mayoritariamente por Quequén. Entonces, el desarrollo va, como decíamos hace un rato, a pie del caballo, a rueda de tren, pero también a gasoductos, también a una electricidad. La ciudad de Desarrollo tuvo una segunda anillado energético para poder crecer. Ese tipo de cosas son las estratégicas, como también lo tuvo el país con el famoso anillado energético. Pero bueno, ya del transporte nos estamos yendo a otras cuestiones, ¿no? Pero es interesante verlo y pensar cuánta nostalgia nos quedaron los últimos años, que eso lamentablemente no se pudo dar así, ¿no? Terminamos siendo un país que nos dedicábamos a las finanzas, a la bicicleta financiera y no al crecimiento del país, ¿no? O de la provincia en este caso. Alejo, estuviste reunido con el diputado provincial Oscar Ostoy, que fue 5 veces intendente de aquí de Capitán Sarmiento. Nosotros reflejamos la nota en nuestro diario digital y creo que se viene algo que es muy importante. Hoy aquí en la radio lo estábamos charlando, nosotros muchas veces para tener la licencia de conducir al día como corresponde, había que enviarla a La Plata y había que esperar con suerte un mes. Ahora se agiliza bastante esto, ¿no? Exactamente, los que hay, y eso que Capitán Sarmiento está medianamente cerca de la ciudad de La Sí. Plata. Bueno, hay municipios que les tarda así casi 30 días. El otro día estuvimos en Carlos Pellegrini, que Carlos Pellegrini, una localidad contra La Pampa, agiliza muchísimo el día a día de la gente. Es una política que me parece que iguala a la gente de todas las localidades, a todos los pueblos. ¿Cuál es el derecho superior que puede tener un platense sobre una persona de Capitán Sarmiento? ¿Y por qué uno lo puede tener al carnet de un día para el otro o en el mismo momento y otra gente tiene que esperar el carnet 15 días, 20, 30 días? Uh-huh. Me parece que es una política que hace mucho más sencilla la vida de la gente, y la verdad que en cada localidad que voy llevando estas impresoras, cae muy bien, la gente es muy agradecida, me parece que, y debo decir que esto es una política que viene de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Recordemos que el carnet es nacional, que lo llevó a cabo la gestión anterior, y nosotros con algunas, obviamente, siempre dándoselo a los amigos de color, del mismo color, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por eso una de las ciudades que no tenía era Capitán Sarmiento, porque había un intendente que no era del color del gobierno de turno de ese entonces. Si ustedes pueden ver la recorrida que venimos haciendo nosotros, entregando las impresoras de carnet de conducir, no distinguimos color, distinguimos sociedades. Y la gente es lo mismo un intendente para nosotros de Cambiemos, que sea del PRO, radical, o uno del Frente de Todos. Mira, el otro día estuvimos, la última gira que hice, porque me gusta recorrer la provincia, estuvimos en Florentino Meguino, Sí. intendente de Cambiemos, de origen radical, en Carlos Pellegrini, también de Cambiemos, en Puan, de Cambiemos, Saavedra, Puan, terminamos en Carmen de Patagones, pero hicimos Carmen de Patagones, Torkins y la localidad de Punta Alta. Eso es por la aplicación de la SUBE, ¿no? Porque tenemos otro programa que sube 100% a Buenos Aires, que para llevar a todas las localidades las máquinas SUBE, ¿no? Que la gente suba al colectivo con la tarjeta, igual que lo puede hacer un porteño o lo puede hacer una persona en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, perdón, en Mar del Plata o en Bahía. Así que lamentablemente a veces los gobiernos no piensan de esa manera, y Capitán Sarmiento no lo tenía casualmente por una diferencia de color, porque Ostoich era un intendente en ese entonces del Frente de Todos. Pero bueno, hoy Ostoich, que es compañero, también tengo que decirlo porque nos conocemos de hace muchísimos años, nos planteó esta situación y claramente, rápidamente
la estamos enviando y creo que el programa lo estaríamos terminando en 30, 60 días. Está cubierto el 100% de la provincia de Buenos Aires con este programa, ¿no? Alejo, le hice una nota al diputado Stoy hace un par de noches atrás, en este horario, y él nos decía que probablemente la semana que viene pueda traer, es una impresora, que nos mandó un video y nos dijo Stoy que en 14 segundos ya está la licencia terminada. ¿Es así? ¿La semana que viene va a estar aquí? Es así, es así. La semana que viene va a estar allá, más allá de un día más, de un día menos. Es verdad también lo que dice de los 14 segundos. Debo reconocer que es una excelente máquina, un excelente programa, porque ¿sabe qué pasa? Los que somos del interior a veces tenemos la posibilidad de ir a renovar el carnet y por ahí esperar 4, 5 días, 15 días inclusive. No, muchas veces no hay una necesidad imperiosa, pero muchas veces sí, porque no recuerden que entre los carnets que tenemos, uno de los carnets es el profesional, el que usan los camioneros, el que usan los colectiveros, Claro. que usa toda aquella persona que entra en el rango de profesional. Eso lo necesita en el momento, en el día, para poder seguir trabajando en paz, ¿no es cierto? Si no estás en infracción, con el riesgo que eso implica, sin cobertura, te puede generar una falta de cobertura del seguro. Nada, me parece que es un excelente programa, ¿no? Eso es fácil de manejar, de instalar, hay que instruir a la gente que se encarga de ese tema. Sí, la máquina viene con una capacitación que se le hace al personal del municipio, eh, al personal que lleva adelante los carnets de conducir. No, no es de mayor complejidad, para nada. Es un programa estándar y la verdad que no hemos encontrado inconvenientes. Por el contrario. Así que, bueno, va a ser muy fácil aquí. Viste que muchas veces se cayó el sistema, es lo que te dicen, y tenés que seguir esperando. Bueno, finalmente va a ser seguramente mucho más cómodo. Me dijiste que en 2 o 3 meses más cubren toda la provincia. Cada municipio va a poder contar con con esta impresora que vamos a tener nosotros. Sí, sí, mira, nosotros estamos yendo el 17 y el 18 ahora de septiembre a Coronel Dorrego, Pringles, La Prida, Benito Juárez, eh, hay 2 ciudades más, San Cayetano y una localidad más que no recuerdo en este momento, que van a recibir las impresoras. Prácticamente ahí queda cubierto, prácticamente no, quedaría cubierto la sexta sección, la cuarta sección ya está cubierta, la séptima está cubierta, quedarían algunos distritos de la quinta sección, como son Pinamar, Guido, Maipú, Pila, Tordillo, pero Castelli, pero prontamente va a estar terminado el programa y después va a haber un refuerzo para las ciudades de escalas populosas, como puede ser La Matanza o ciudades que, que necesitan tener una impresora más, pero son menores, ¿no? No son más de 10 ciudades, ¿no? Alejo, Pero se nota sí. que conocés la provincia porque tenés realmente, nos has dado nombres de ciudades cercanas que evidentemente no son los que la han recorrido o la van a recorrer, sino que se nota que tenés conocimiento de toda la provincia. Mira, la verdad que yo vengo de la cuna en política y un apasionado de recorrer la provincia. Entonces, ese cariño que tengo creo que lo vuelco en la gestión. Si ustedes pueden tomar en la página web nuestra de transporte, pueden ver desde el día que asumí hasta el día de la fecha por los lugares que hemos pasado. Hemos recorrido más de 15.000 kilómetros yo solo, en auto o en camioneta, en lo que hemos podido ir. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Porque cuando uno va a una localidad en campaña a pedir el voto, también tiene que ir a dar las respuestas en su momento, porque uno genera una expectativa, genera un vínculo con la gente que hay que dar respuestas. Si uno puede apreciar eso
en la campaña de Kicillof es que, y uno lo podía apreciar de antes, pero digo, es ese vínculo, ese cariño que ha generado con la gente, que pocas veces se ha visto. Muchas veces se puede ver después que las personas están en un cargo relevante, como puede ser el de presidente o el de gobernador. Pero la afinidad de la gente y el cariño que ha tenido con Axel es impresionante. Por lo tanto, creo que todos los funcionarios que él nombra tenemos que, en distintas áreas, ¿no? Y cada cual con su perfil, pero tenemos que darle respuesta a la gente. Y qué mejor respuesta que yendo a cada una de las localidades a llevar los programas que cada uno tiene, aplicar las políticas que uno tiene, o que el área, ¿no? Por supuesto, tiene. Entonces, me parece eso importantísimo, igualar el interior. Mira, nosotros estamos teniendo otro programa, tenemos un área que es seguridad vial, un área que pocas veces ha tenido preponderancia, porque muchas veces ha sido opacada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es un excelente organismo porque tiene un poder económico y un poder de presencia en todo el país muy importante, pero creo que cada provincia tiene que tener su rol. Y la provincia de Buenos Aires, nosotros llegamos y teníamos, pueden verlo ahí, ya en ese momento en el operativo Sol nos presentamos con 6 camionetas que, sin plotear, digamos, esas camionetas que cumplen las funciones con las que hemos controlado gran parte del coronavirus, donde hemos hecho controles de documentación, de permiso de circular. Y bueno, hoy dotamos de más de 40 camionetas a esta área para que circulen, ¿no? Y estén en el interior. No solamente en el interior, casi todas han estado aplicadas en el AMBA, pero lo que quiero decir, creamos 14 nudos de transporte, nodos, perdón, de transporte en el interior, como son Bahía, Guaminí, Pehuajó. Después en la zona de Bragado también tenemos otra. Este es un programa que no le pusimos nombre de programa porque a veces me parece que las cosas muchas veces tienen que nacer de abajo, no nacer desde arriba. Y son camionetas que las pusimos a circular zonas, rutas que por horas no pasa nadie, que por supuesto tienen una función a baja escala porque lo estamos iniciando. La provincia de Buenos Aires es muy extensa, pero tenemos dentro de esas camionetas controles de alcoholemia para que los intendentes de la zona puedan solicitar la camioneta y hacer operativos conjuntos, como también circular en las rutas y ayudar a los bonaerenses que lo necesitan. Y eso es porque, ¿sabe cómo nace? Cuando uno mira la empresa Ubasa, si a uno le pasa algo en la ruta 2, en ruta 11, rutas que tiene la empresa Ubasa, automáticamente tiene una asistencia, ¿no? Puede tardar más o menos, pero hay una asistencia. Y en el interior de la provincia pasamos kilómetros sin ver otro ser humano. Entonces me parece que es importante no olvidarnos del interior y equiparar a aquellas personas que viajan por una ruta en Guaminí como aquel que lo hace en la ruta 2 yendo a Mar del Plata, ¿no? Sé que no es fácil esto, lo que digo, sé que no es fácil de llevarlo adelante, los recursos son infinitos, deberían ser para llevarlo a la misma escala, pero sí que la provincia tenga una presencia en el interior. No quiero abusar mucho de tu tiempo, que ya demasiado te estamos No, robando, por favor. Alejo. Los vuelos de cabotaje, me gustaría saber cuál es la situación actual. Bueno, los vuelos de cabotaje en un principio se plantean para el 1 de octubre, pero todavía no hay ningún anuncio oficial, no hay una confirmación y después cada gobernador, estoy hablando ya a boca de jarro, digamos, porque esto es un tema nacional, no es de mi incumbencia, de forma directa, ¿no? Pero sí tenemos 2 aeropuertos, como son el aeropuerto de Bahía Blanca, como el aeropuerto de Mar del Plata, que están dentro de la provincia de Buenos Aires, y va a haber una consulta a cada gobernador. Recuerden que algunas provincias tienen situaciones de aislamiento. Entiendo que anteayer la Corte Suprema de Justicia empezó a tomar cartas en el asunto y bueno, se verá más adelante lo mismo, pero la idea es que puedan volver, pero dudo hoy, en la foto de hoy, lo veo difícil que pueda ser el primero de octubre, pero bueno, ojalá que así sea, porque quiere decir que tenemos un contexto que así lo permite. Contexto Una más, epidemiológico. una más. Sé que no es de tu área, será seguramente de infraestructura, ni siquiera es de la provincia, es de la nación.
pero nosotros aquí tenemos la autopista 8, que une, como lo sabrás, Pilar con Pergamino. Hay lugares donde ya está habilitada, en otros todavía no. Llega hasta San Antonio de Areco, de San Antonio, o sea, la mano nueva, digamos, la mano nueva, vieja todavía se está trabajando, todavía en la parte donde nosotros vivimos no está terminada. ¿Tenés algo de información de eso o no es tu área y no la sabés? No, no, sería imprudente lo que pueda decir porque va a ser imprecisiones y estaría faltando la verdad. Y dentro de 2 días me vas a llamar y vas a decir, che, Gaucho, dijiste Claro. algo impreciso, ¿no? Entonces, me parece, sí puedo decir que la Ruta 11 se reactivó la obra, porque es la Ruta 11 sobre la provincia de Buenos Aires y está dentro de las obras que tiene la provincia a través de infraestructura, que son la ruta que va a la costa atlántica. Que realmente es una obra excelente porque ha costado muchas vidas. También podemos decir que a las mismas ciudades costeras como es Pinamar y Madariaga, en realidad está dentro de Madariaga la estación de tren, va a volver el tren de pasajeros, estamos intentando que pueda ser en esta temporada. Se están descubriendo las vías, también lo pueden ver en la página web nuestra, se están descubriendo las vías y hay algunas que hay que reparar, algunos tramos, pero son menores, así que estamos intentando de poder llegar en esta temporada y si no, será en el transcurso del año que viene, pero llegar también con el tren allá, ¿no? ¿Me recordás la página web cómo hacemos para ingresar y para ver todo esto, Alejo? Pueden ingresar a la página del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires o directamente ponen Subsecretaría de Transportes y le aparece el vínculo a transporte de la provincia. Perfecto. Alejo, muy amable, ¿eh? Gracias por No, todos por favor, estos un gustazo. minutos. Teníamos ganas de conversar con vos, más que nada porque, bueno, queríamos, sobre todo por la impresora que va a llegar aquí y obviamente conocer cómo está la realidad de la provincia en tu área. Te mando un abrazo y te agradezco. Siempre a disposición y muchas gracias por la nota. Gracias, muy amable.